Para Ángel Barriuso y un servidor, Manuel Jiménez, de gran placer contar aquí en Propuesta de la Noche con el gran amigo Edwin Paraizón, ex cónsul de Haití en la República Dominicana. Buenas noches, Edwin, y agradecido de que aceptara nuestra invitación. Muy buenas noches, querido Manuel y Ángel. Es un placer una vez más estar con ustedes. Sí. Bueno, Edwin, Haití se desangra en el marco de una espiral de violencia que parece indetenible. Y uno se pregunta, ¿no hay la capacidad interna de poner fin a esta situación? Es decir, ¿no hay una opción de solución interna a esta crisis? Sí, claro, hay una opción, o por lo menos hay una propuesta que se ha hecho de parte de la sociedad civil y de algunos actores políticos. Esto se llama el Acuerdo Montana. Es un documento sobre el cual distintos sectores de la nación han trabajado durante más de un año para proponer una hoja de ruta tanto a las autoridades actuales como también a los actores tan influyentes de la comunidad internacional. Nosotros tenemos que entender que en Haití, desde las elecciones del 91, que dieron como resultados el acceso al poder del padre Jean-Bertrand Aristide, Lo digo, no. hay actores de la comunidad internacional que nunca estuvieron de acuerdo y por eso algunos meses, 7 meses después, como en el caso de Juan Bosch, él sufrió un golpe de Estado. Y esas incursiones, esas injerencias de parte de algunos actores de la comunidad internacional nunca han cesado. Para dar otro ejemplo, hasta para nombrar a un jefe de la Policía Nacional Haitiana, no son las autoridades haitianas exclusivamente que tienen que ver con esto, sino, tal como se sabe, alguna embajada influyente en Haití debe de dar su visto bueno. Y por tal razón decimos que la agravación que tenemos en la situación política tiene factores internos, pero también factores externos. El suministro de armas y municiones a las gangas o bandas ilegalmente armadas no se hace desde Haití, sino esas armas provienen del territorio norteamericano y especialmente de las costas del sur de la Florida. Lo habíamos dicho antes, las autoridades americanas lo admitieron, pero todavía no hemos sentido una colaboración tan dinámica que elimine o reduzca a su máxima expresión este suministro, este tráfico ilegal de armas y municiones que llega hasta las gangas. Por tal razón, la comunidad internacional sigue insistiendo digamos, en una solución, en, una, en un camino que no ha dado resultado en el pasado y tampoco dará resultados ahora cuando hablamos de una intervención militar en Haití para tratar de pacificar el país. Edu, Lo que más se ha recomendado tanto los actores políticos como también a través de la propuesta del Acuerdo Montana, es un reforzamiento de la Policía Nacional Haitiana, Edwin, reconociendo que en la policía hay elementos que son elementos dañinos porque tienen niveles de complicidad con las gangas. Sin embargo, tal como lo estamos viendo en estas 2 últimas semanas, también dentro de las filas de la policía, la mayoría de los agentes policiales están dispuestos a echar esa guerra, a echar ese combate, a organizarse para hacer esa guerra en contra de las gangas y cuenten esos policías con el apoyo de la población en la mayoría de los casos. Estoy hablando de los barrios populosos donde más influencia
han tenido las gangas. Por lo menos en la última semana ya se ha dado, y es muy lamentable, la muerte de un temido jefe de ganga que se llamaba Timacac, que controlaba la zona de La Bourdouse en las alturas de Pétionville. En ese marco, los llamados soldados de Timacac han tenido que huir de la zona, han tenido que, y lamentablemente, tal como lo decías ahorita en la introducción o en tu análisis, Manuel, lamentablemente 12 hasta 13 de miembros de esa ganga pues murieron en lo que podríamos llamar una justicia expeditiva, porque ya estamos hablando de que la población está actuando por sí mismo frente a las debilidades que hay al más alto nivel y especialmente en cuanto a la dirección de la misma, la jefatura de la policía. En resumen, la comunidad internacional debe de prestar oído a los actores haitianos, debe de considerar ya la fórmula más idónea para poner en aplicación, para poner en ejecución la hoja de ruta elaborada por las fuerzas vivas de la nación haitiana a través del Acuerdo Montana y desde luego los Estados Unidos, que son el país y a través de su gobierno más influyente en la política haitiana. Los Estados Unidos deben de comprometerse de manera más dinámica para parar el suministro de armas y municiones hacia territorio haitiano. Edwin, da la impresión de que este acuerdo Montana, que traza una carta de ruta. No logro escucharte, Manuel. Sí, ¿me oye ahora? Ahora sí. Bien, decía, te preguntaba que, bueno, que tengo la impresión de que este acuerdo Montana ha avanzado muy poco. La propuesta así para la sociedad civil y fuerzas internacionales. ¿O tú te sientes optimista con respecto a este acuerdo Montana? Bueno, nos sentimos, tanto ese servidor como quienes han participado directamente en la elaboración, en la promoción de este acuerdo, nos sentimos optimistas, pero tenemos que ser realistas, porque hay una corriente día tras día más influyente que está buscando la solución que ya he mencionado, que es la solución de una intervención militar. Mientras que en Haití los expertos en seguridad haitianos ya han explicado que tenemos los recursos humanos, tenemos, digamos, los conocimientos o las informaciones necesarias, adecuadas, para poder montar un operativo exitoso frente a las gangas. Porque ya se ha compilado informaciones, datos de inteligencia sobre esos distintos grupos. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Quiénes integran esos grupos? ¿Qué tipo de armas ellos utilizan? Toda esa información lo tienen las autoridades que deberían de iniciar, digamos, alguna acción contundente, pero todavía no hemos visto la voluntad política para poder hacer ese operativo, esa operación que la población entera espera. Hemos visto mucho más a unos dirigentes que están tratando de utilizar a la comunidad internacional para prolongar su estancia en el poder. Estamos frente a una administración que debió de organizar las elecciones de acuerdo a la Constitución en 3 meses. Frente a esa tragedia que vivimos en Haití, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, frente a ese vacío, pues se instaló un gobierno de transición después
de una polémica entre el actual primer ministro y quien tenía el puesto en el momento del magnicidio. Estamos hablando de Claude Joseph. La comunidad internacional decidió apoyar, en el marco de esa lucha interna para el poder, decidió apoyar a Ariel Henry. Pero hay que darse cuenta de que casi 2 años, vamos a tener pronto 2 años de una transición que no ha aportado nada en cuanto a los temas más fundamentales que tienen que ver con la vida política, económica y social nuestra. No se ha podido resolver el problema de la inseguridad y la violencia. Lo estamos diciendo en este programa. Es una situación mucho más grave que hace 2 años. Tampoco el actual primer ministro y su gobierno no han podido montar un consejo electoral provisional para ir organizando las elecciones. Tampoco esta administración ha podido responder a las expectativas mínimas en cuanto a las necesidades de la misma población, tal como sabemos, de acuerdo a las estadísticas que hay, las condiciones de vida en Haití se han degradado de tal manera que casi la mitad de la población está debajo de la línea de pobreza. Edwin, escuché, por ejemplo, cuando hablaba de tu optimismo en torno a que entiende que hay o el Grupo Montana entiende que hay una solución interna a la crisis haitiana, pero yo creo que la realidad de alguna manera desmiente este optimismo, porque estamos hablando de entre 200 a 300 bandas armadas. Estamos hablando de una crisis institucional, además de la crisis política y de la crisis social que sacude Haití. Y entonces tú mismo estás reconociendo, por ejemplo, los problemas que hay para una convocatoria a unas elecciones que realmente resulten transparentes y libres. Y además de esto, la situación interna en términos de seguridad es bastante frágil, precisamente porque no hay una Policía Nacional que sea capaz de restablecer el orden. Entonces, ¿cómo podría Haití, bajo este cuadro, por iniciativa propia, crear una situación propicia para elecciones que garantice la eliminación de estas bandas armadas y el restablecimiento del orden público sin el acompañamiento de la comunidad internacional? Claro, no rechazamos ese acompañamiento, y usted bien lo ha dicho, Manuel, un acompañamiento de la comunidad internacional, porque a través de esa hoja de ruta elaborada por la sociedad civil y por actores políticos que llamamos el Acuerdo Montana, todo está claro, todo está definido. El tiempo que debe de durar el gobierno de transición, las instancias que tienen que tener control sobre ese gobierno de transición. Actualmente, la administración que dirige la nación haitiana no tiene ninguna instancia de control. No, se ha creado a través de otro acuerdo el Consejo de Transición, el Alto Consejo de Transición. Y en la cabeza de ese Alto Consejo de Transición se ha puesto a la señora Maniga, que es una señora prestigiosa de la sociedad haitiana, viuda del presidente Maniga y también ex senadora del Poder Legislativo. Pero el asunto es que tampoco ella ha podido hacer avanzar desde su instalación como presidenta del Alto Consejo de Transición. Lo que hemos escuchado de ella son mucho más quejas de que no tiene con qué trabajar, se ha pasado mucho tiempo en cuanto a ubicarla en algún lugar, y hay 2 otros miembros de ese consejo, pero si por lo menos hubiesen tenido la prudencia, hubiesen tenido la inteligencia en tomar el documento del Acuerdo Montana como guía para poder avanzar, posiblemente hubiéramos ganado bastante tiempo. Pero no entendemos por qué
hay un sector influyente de la comunidad internacional que todavía no ha querido ver una solución promovida por los propios haitianos. Y por eso decía al principio que desde el 91 esa injerencia lo que ha aportado, esa injerencia no ha aportado solución a los problemas haitianos. Además de esa injerencia, hemos tenido una presencia militar de las Naciones Unidas casi durante 20 años, a través de distintas fórmulas de las Naciones Unidas. Pero, ¿por qué Haití hoy está así? Si esa comunidad internacional pudiera o hubiese aportado algo positivo a nuestra sociedad. No tenemos nada positivo que esperar, lamentablemente, de una presencia militar internacional si no es bajo la fórmula de un acompañamiento a la Policía Nacional, que esa presencia esté bajo mando haitiano y que los expertos que tenemos, los buenos policías que tenemos, que son mucho más de los malos, pueden a través del acuerdo Montana y a través de la hoja de ruta ya elaborada, podamos ir aplicando lo que ya está previsto en los distintos campos de la vida nacional. Pero si hay estas mucho más policías buenos que malos, Edwin, ¿cómo se explica que no aparezca nadie y dé una solución a todo esto en forma radical para terminar con esa situación de declive, de decadencia o sencillamente de crisis que parece eterna? Sí, bueno, uno de los principales, para no decir el principal problema, es justamente lo que acabo de mencionar. Hay actores de la comunidad internacional que no aceptan, no quieren ver que esa solución, lo que buscamos, provenga de los propios haitianos. No sé si esto va a expresar, va a querer decir un fracaso rotundo de la comunidad internacional. Parece que por eso hasta ahora se ha impedido que las soluciones propuestas por nuestros expertos, porque Haití tiene expertos en varios de esos temas, particularmente el tema de la violencia, de la inseguridad. No podemos no citar a alguien como el coronel Himmler Rebbe, que participa en el debate público y que se ha sentado con estos actores influyentes de la comunidad internacional para explicarles qué realmente necesita nuestro país, qué realmente hay que hacer en este momento en Haití, pero hasta ahora hemos recibido oídos sordos de todas esas propuestas. Entiendo que el acuerdo Montana y además de esto, algunos líderes de las iglesias que han participado en ese ejercicio sin precedente para poder elaborar esa propuesta, esa hoja de ruta. Eso duró más de 6 meses, con la participación de más de 1.000 personas, representantes de distintas fuerzas, que son de horizontes políticos distintos, diversos. Y después de ese ejercicio, pues se ha presentado a la nación y se ha presentado a la comunidad internacional esta salida a la crisis, que necesita del acompañamiento, necesita de los aportes de la comunidad internacional, por ejemplo, en cuanto a tecnología militar. Necesitamos el acompañamiento, sí, pero no una intervención. Nos resta 1 minuto y medio y brevemente, las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y últimamente por República Dominicana evidencian que gran parte del liderazgo político, empresarial, está comprometido con esta situación de desestabilización en Haití. ¿Ha resultado esto útil en alguna medida a la solución del problema? Bueno, hay que decir
no tan solo evidencia lo que acaba de señalar Manuel en cuanto a una participación de esa élite en actos de corrupción, en apoyo a las gangas, pero también evidencia una complicidad internacional, porque no es una situación nueva. No son figuras que han surgido el día que tomaron las medidas, las sanciones, sino son figuras políticas, son líderes del empresariado haitiano que tenían relaciones permanentes con los más influyentes de la comunidad internacional en Haití. Eso se sabía y pasaron décadas viendo a esas personas, viendo a esas familias, participando de todo lo que están diciendo hoy como si estamos frente a una situación nueva. Entonces, por eso digo que hay factores internos, pero igualmente hay factores externos que no permiten que avancemos. Y de último, rápidamente, el impacto es mucho mayor, el impacto de las medidas dominicanas es mucho mayor que Estados Unidos y Canadá, porque República Dominicana era el último refugio que pudieran tener después de las sanciones de Estados Unidos y Canadá, y ahora también se les ha cerrado la puerta a la República Dominicana, entiendo, tiene un mayor impacto. Bueno, muchísimas gracias a Edwin Paraizón, cónsul de Haití en la República Dominicana. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía e invitarlo para que estén con nosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por aquí, por RNN, Canal 27. Buenas noches.